De nuevo, muy buenos días para todos. Damos la bienvenida a Lidia Inés Marina Aguilar, docente de reproducción, biotecnología y ganadería de leche en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Adelante, señora Lidia, bienvenida. Muy buenos días a todos los asistentes, espero se encuentren muy bien. Les agradezco la participación en el Congreso de Expo Finca 2020. Compartiré con ustedes una charla muy amena con respecto a la cría de terneras de reemplazo para actos bovinos. Como lo indicó Carolina, mi nombre es Lidia Inés Marín. Vamos entonces a empezar a ver algunos tips con respecto a esa cría de terneras de reemplazo que son nuestro futuro en todas las producciones, tanto para carne como para cebo. La cría de terneras actualmente en la ganadería que tenemos, bien sea la competitividad es bien alta, la rentabilidad juega un papel supremamente importante para todos los ganaderos. Y esa rentabilidad va a estar muy ligada a la cría de esas terneras que van a ser el reemplazo de nuestras vacas de cría o de nuestras vacas productoras de leche en cada una de las empresas. Aproximadamente un 50% de las muertes de esas crías se producen en las primeras horas de vida. La justificación específica que varios ya tenemos claro y varios investigadores lo han analizado durante años, es que esas terneras nacen sin defensas, ¿sí? La placenta de la madre no permite que pasen inmunoglobulinas o células de defensa hacia la ternera, por lo tanto al nacimiento esta ternerita está desprovista de todo tipo de anticuerpos. Esa justificación es precisamente el motivo de esa cantidad de muertes de esas terneras, o porque fue un parto muy difícil y no hubo manejo adecuado, o porque no se consumió la leche calostra, que es la que se va a encargar de esa inmunidad de la ternera, o porque no estuvimos muy pendientes de esa ternera en sus primeras horas de vida. Entonces tenemos una mortalidad muy alta en esa etapa. ¿Cuáles van a ser los objetivos en el desarrollo de esas terneras o de esas crías? Pues tenemos que buscar reducir al máximo la mortalidad al parto y sus 24 primeras horas de vida. Hay que reducirlo más o menos por debajo del 6%. Hay que reducir la mortalidad al destete, independiente si el destete lo vamos a hacer temprano o tardío, dependiendo del modelo de producción. Hay que reducirlo por debajo del 4%. Tenemos que buscar que hayan muy pocas enfermedades y disminución de uso de fármacos por tratamiento, que el uso de fármacos sea por prevención, pero no por tratamiento. Tenemos que ser muy eficientes en el desarrollo de esas terneras, o sea, que nos crezcan rápido, que la curva de crecimiento sea idónea de acuerdo a la raza. Conseguir unas hembras primerizas de alta producción, o sea, cuando esas terneras paran por primera vez, sean de alta producción, que puedan expresar al máximo su potencial genético. Y tenemos que duplicar el peso corporal hasta el destete. Del nacimiento hasta el destete, el objetivo va a ser duplicar el peso corporal. Vamos a mirar cómo podemos hacerlo. El primer paso, entonces, va a estar relacionado con el momento del parto. ¿Sí? Todo ese tema, el manejo de esa vaca en el preparto, pues también es crucial, pero nosotros tenemos que estar muy pendientes del momento del parto para que esa cría empiece a tener un ambiente adecuado o idóneo. Vamos a dedicar tiempo a estar monitoreando esas vacas que están próximas a parir y vamos a dedicar tiempo a esas vacas que están en el proceso de parto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo será, o el objetivo ideal es que esas vacas paran solas, que no tengamos que ayudarles en el momento del parto. Y si por cosas que se salen de las manos hay que ayudar a esas vacas en el momento del parto, pues que la ayuda sea de la menor intervención posible. Por ende, debemos estar preparados con conocimientos claros de cómo lo debemos hacer, cuándo intervenir y cuándo no intervenir. Como les digo, lo ideal es no intervenir y que la vaca pueda parir sola sin ningún inconveniente. Después de que la vaca tiene su cría, normalmente es ella quien lame
y seca la cría. Ese lamido y ese secado lo que hace es activar toda la circulación periférica de la cría para estimularla a pararse y a defecar por primera vez. Dependiendo del modelo de la ganadería, pues nosotros podemos retirar la cría de forma inmediata y esos primeros momentos de la cría puede estar en nuestras manos, o algunas ganaderías le permiten a esa cría estar con la madre el primer día o los primeros 2 días de vida. Dependiendo del modelo podemos trabajar. Esta imagen es de una ganadería de Santa Rosa de Cabal, de la lechería familiar, un parto distóxico donde tuvimos 2 terneras gemelas. En ella observamos que hay una ternera, la ternera de la derecha tiene color negro con blanco y el blanco de su frente se ve perfecto. Al lado izquierdo observamos una ternera negra, pero el color que deberíamos ver blanco lo vemos como un color café amarillento, y es porque como fue un parto distóxico, esa segunda ternera se demoró más para nacer y alcanzó a meconearse. Entonces tenemos de una vez claro que esa ternera que alcanzó a meconearse, por sus vías respiratorias u orales, absorbió algo de meconio. Por consiguiente, es una ternera que debemos empezar a trabajarla para evitar problemas respiratorios. Decía anteriormente, a asistir solo cuando es requerido y no para acelerar el proceso del parto. ¿Qué debemos tener en cuenta en ello? Que las novillas se demoran más en el proceso de parto, las vacas se demoran menos tiempo en el proceso de parto. Cuando hacemos una insistencia innecesaria, cuando de pronto no estamos las personas profesionales allí y hacen la asistencia en las personas que están en campo y utilizan lazos, como se observa en la imagen, o utilizan otro tipo de insumo para sacar el ternero de forma forzada, en el ternero podemos aumentar el porcentaje de mortalidad. Son terneros que van a estar más inapetentes que un ternero que nace de un parto eutóxico o normal. Tenemos menor viabilidad de esa cría, menor volumen de calostro consumido precisamente por la inapetencia del ternero, y tenemos una lenta y reducida absorción de inmunoglobulinas, que vamos a ver que eso es clave para la cría de las terneras. ¿Cuándo asistir? Entonces tenemos que tener claro esos tiempos. Cuando comienza el parto pero no aparece la bolsa de agua en 6 horas en vacas y 12 horas en novillas, vemos que la vaca tiene contracciones abdominales, se para y se echa regularmente, tiene levantada la cola, pero ella no es capaz de parir, por lo tanto no vemos bolsa de agua visible. O hembras que presentan la bolsa de agua visible, pero por más de 30 minutos en vacas y 1 hora en novillas y no aparece el ternero, solamente bolsa de agua y no aparece el ternero. ¿Cuándo asistir también? Cuando se ve parte del ternero, pero no avanza luego de 30 minutos. Yo le veo una mano y la cabeza, pero llevo 30 minutos y le sigo viendo la mano y la cabeza y no avanza. Entonces se puede hacer un tacto vaginal y determinar cuál es la alteración en la estática fetal. Si viene en mala posición, si es un ternero muy grande para esa vaca o qué es lo que está ocurriendo. Y también debo asistir cuando previamente pues sé que esa madre se encuentra enferma y no va a ser capaz de llevar a cabo de forma completa el proceso de parto. En este neonato es que nos vamos a enfocar el día de hoy en este compartir de Agroexpo, y vamos a revisar entonces cómo podemos evaluar el recién nacido, qué es lo ideal en cuanto a desinfección de ombligos, cómo se hace la identificación, cómo se puede hacer un registro de nacimiento, y la clave de todo está en el tema del suministro de calostro, cómo calostrar nuestros recién nacidos. Cuando vamos a revisar el recién nacido debemos tener en cuenta unos parámetros que debemos evaluar a simple vista y otros que debemos evaluar con gran detalle. A simple vista, ¿qué quiero? A simple vista quiero que la cría tenga unos ojos brillantes y abiertos, que tenga las orejas paradas, que la cría esté activa, que tenga el pelo brillante, que la vea respirar con tranquilidad y sin dificultad. Y debo evaluar temperatura rectal.
La temperatura rectal en menores de un mes debe estar entre 38 y 39,5 grados centígrados en promedio. Es muy diferente que yo evalúe una cría recién nacida a 4.000 metros de altura cerca al Nevado del Ruiz, a que evalúe una cría recién nacida en la costa, ¿sí? Porque va a variar un poquito ese parámetro, pero lo que varía es mínimo. Voy a evaluar frecuencia respiratoria, solamente puedo observar el arco costillar y evalúo frecuencia respiratoria. En menores de un mes oscila la frecuencia en 24 y 36 respiraciones por minuto. Y la frecuencia cardíaca debe estar entre 100 y 140. ¿Qué más debo evaluar en un recién nacido? Esta foto es muy curiosa después de la anterior, pero debo evaluar en una cría recién nacida, como estamos hablando de hembras, debo evaluar la glándula mamaria. Esta imagen que ustedes tienen aquí es de una glándula mamaria de una cría de aproximadamente 5 días de nacida, donde observamos a mano derecha un pezón supernumerario. Aparentemente es un lunar, ¿sí? Pero realmente si vamos y abrimos esa parte de pelo, vamos a encontrar un pezón supernumerario que podemos identificar muy rápido, porque se sale del eje normal de cada uno de los cuartos y está muy pequeño comparado con los otros pezones. ¿Qué vamos a hacer con ese pezón supernumerario? Como es tan fácil identificarlos, como este caso, lo eliminamos de una vez. Se usa anestesia local a base de lidocaína y se hace un corte bajo. No necesitamos utilizar ningún tipo de sutura porque normalmente no tienen una irrigación alta. Entonces se aplica yodo o algún producto que nos permita desinfectar la zona y es suficiente. Hay otros pezones supernumerarios que están tan pegados al pezón original que no podemos diferenciar cuál es cuál. Cuando eso ocurre, debemos esperar a que la ternera tenga 2 o 3 meses y poder diferenciar cuál es el supernumerario para no cometer errores y de pronto amputar un pezón que era un pezón con conductos. Vamos a desinfectar ombligo. En las terneras, lo ideal en desinfección de ombligo es utilizar tintura de yodo al 7%, entre el 7 y el 10% se puede utilizar. Esta es una ternera que tenía 4 horas de nacida y quiero compartirles la experiencia con este caso particular. Tenía 4 horas de nacida, el operario que estaba a cargo de ese lote de ordeño sabía que los terneros al nacer pues deben ser desinfectados en la parte umbilical y tenía la indicación. Aproximadamente 6 horas después de ese nacimiento estuve presente para revisar ombligo. Lo ideal es que lo desinfecten sumergiéndolo en yodo y si es posible, no solamente que lo sumerjan, sino que abran el cordón umbilical e introduzcan esa tintura de yodo por dentro de él. ¿Qué encontré en esa ternera? En la que les mostré inicialmente. En esa ternera encontré, en la imagen ustedes están viendo que en la parte proximal al cordón umbilical se ven 2 paqueticos de algo blanco. Esos 2 paqueticos de algo blanco que ustedes están observando en la imagen son huevos de moscas. Entonces, con 5 horas de nacida y la ternera ya tenía oposición de huevos de mosca en su ombligo. Si nosotros no revisamos esta ternera ese día, al día siguiente podemos tener una miasis, o sea, podemos tener ya gran cantidad de gusanos y se nos va a generar un problema séptico en el animal. Acuérdense que ese cordón umbilical debe estar completamente desinfectado, ¿sí? Cuando desinfectamos ese cordón umbilical, la idea es que el cordón umbilical se seque. Y lo podemos ver a simple vista cuando ya ese cordón está seco. ¿Cómo llegamos hasta allá? Haciendo curación de ombligo mínimo una vez al día hasta observar que el cordón queda como lo vamos a observar en esta imagen, que es un cordón seco. Cuando estamos en inviernos muy fuertes y el animal, esta cría, está en campo, no la tengo semiestabulada ni estabulada, lo ideal es hacer desinfección a mañana y tarde hasta que el ombligo se seque. Cuando estamos en verano no es estrictamente necesario.
La identificación, pues hay varios métodos de identificación en nuestras crías, pero normalmente estas crías recién nacidas reciben un tatuaje. Esta es una de las máquinas tatuadoras para orejas. Esta es una máquina antiquísima que todavía la encuentra uno en algunas ganaderías, pero tiene el mismo objetivo, hacer tatuaje. Y el objetivo del tatuaje, pues obviamente va a ser identificar esa ternera de quién es hija. Por lo tanto, en una de las orejas va a ir el número de la madre y en la otra oreja va a ir el número consecutivo de esa cría, que le corresponde a esa cría. Ideal en orejas blancas tatuar con tinta negra, en orejas negras tatuar con tinta verde para que podamos posteriormente leer el tatuaje y que no se nos confunda la numeración. Esta es una ternera que ya lleva varios meses tatuada, entonces ya podemos observar la numeración sin inconveniente. Otro tipo de identificación pues sería la chapeta. Algunas chapetas que vienen con microchips y estas que vienen con microchip o estos collares con microchip se utilizan más que todo cuando tenemos alimentador automático de terneras que viene con un software y programamos en el software el alimento dependiendo de los días de desarrollo que tenga la ternera. Este se utiliza más que todo para alimentadores automáticos. Bueno, registramos el nacimiento, puede ser un registro matutino de la producción, donde va la identificación, la fecha de nacimiento, el peso al nacer, que es clave, la identificación de la madre, identificación del padre, si se realizó tratamientos al nacer por algún motivo, o si solamente se hizo desinfección de ombligo, y algunas observaciones, si fue un parto normal, si fue un parto anormal, si la ternera nació sin ninguna alteración a la vista o alguna observación que tengamos del mismo. Y también pues tenemos otro tipo de registro que es cuando tenemos nuestra ganadería con una de las asociaciones existentes, Aso Holstein, Aso Brahman, Aso Simmental, Aso Cebu, Aso Jersey. Entonces el registro pues va a ser de un modelo muy diferente. Llegamos a la parte crucial. La parte crucial en las crías es el suministro de calostro. Es muy fácil identificar, es muy fácil curar el ombligo, no nos demoramos nada. En el suministro de calostro no quiero decir que sea difícil, también es fácil, pero debemos tener muy claro en qué momento, cómo y cuánto calostro debemos suministrar y qué calostro debemos utilizar. Entonces, aquí observamos una ternera que quiero que vean en este corto video. El video no es como para escuchar algo específico, quiero simplemente que observemos algo. Es la ternera de la foto ahora del ombligo que tenía los huevos de mosca. Esta ternera le observamos un movimiento de cola muy marcado. Y si observamos cómo está succionando de la madre del calostro, vemos que cae algunas cositas blancas al pasto, ¿sí? Ahí se observa que cae saliva específicamente. En este momento podemos identificar que esa ternera tiene activa la gotera esofágica, que ya vamos a mirar qué es. Está estimulada y ese calostro está llegando al sitio anatómico ideal para la posterior absorción de todas las inmunoglobulinas. Ese calostro va a ser una leche densa, amarilla y cremosa normalmente. Si el calostro no es denso, amarillo y cremoso, ponemos ese calostro en evaluación porque no es de muy buena calidad. Ese calostro va a hacer que el ternero tenga una inmunidad adecuada, nos va a aportar nutrientes y aunado a ello, va a ser un efecto laxante en la cría. Como les decía, tiene alto contenido de inmunoglobulinas y hay tres que son las principales inmunoglobulinas, que sería la inmunoglobulina G, la M y la A, y esas tres son las que necesitamos mayor cantidad de absorción para que sea una ternera saludable. Es la única fuente que le va a permitir
tener a esa cría una inmunidad pasiva, o sea, una inmunidad transmitida por el consumo de la leche, específicamente de la leche del primer ordeño posparto, que tiene gran cantidad de inmunoglobulinas. ¿Cuál es la función de esas tres principales inmunoglobulinas? Entonces, la G nos va a identificar y ayuda a destruir patógenos invasores. Esa G, por ser pequeña, se puede mover fácilmente por fuera del torrente sanguíneo de esa cría, se abre paso hacia otras partes del cuerpo donde puede ayudar a identificar patógenos. La IgM o inmunoglobulina M son los anticuerpos que sirven como la primera línea de defensa en cualquier caso de septicemia, permanecen en la sangre y protegen al animal. Y la A protegen superficies mucosas del intestino para que no se adhieran patógenos. Entonces, con esto quedamos claros que si nosotros suministramos de forma adecuada la leche calostra, pues vamos a tener terneros sin problemas de diarrea, sin problemas respiratorios que son los más comunes, unos terneros saludables o unas terneras saludables que van a crecer muy rápido. Ese calostro, ¿qué otras funciones tiene en el ternero? Aumenta la mitosis celular y el crecimiento de los tejidos. Puede aumentar el número de células T, o sea, es un animal con un estado inmunológico muy bueno. Acelera procesos de cicatrización, estabiliza niveles de glucosa, por lo tanto no vamos a tener un animal hipotérmico, y aumenta el crecimiento óseo y muscular en la cría. En esas crías, todos los procesos digestivos van a depender de enzimas producidas por el mismo animal, pero esas enzimas no van a estar presentes en las primeras horas de vida de ese animal. En las primeras horas, ese abomazo es completamente estéril y está permeable completamente a la llegada de esas inmunoglobulinas que debemos poner allí. Ya vamos a mirar cómo lo logramos. Lo que les acabo de decir es permeable completamente, entonces no secretan ácido clorhídrico, no tienen ninguna sustancia que me vaya a alterar la composición de las inmunoglobulinas. Por lo tanto, en esas primeras horas de vida, muchas veces hablan de 24 horas, pero la primera hora de vida es crucial para que pongamos en ese abomazo estéril inmunoglobulinas. Se ha reportado que la mortalidad en terneras hasta los 2 meses está muy relacionada con que la concentración de inmunoglobulinas G específicamente son menores a 10 miligramos por ml, mientras que la mortalidad es el doble. La mortalidad es alta cuando están menores de 10 miligramos por ml y esa mortalidad es baja cuando esas concentraciones están por encima de 10 miligramos de IgG por ml. Con ese manejo de calostro, entonces vamos a tener en cuenta lo que les dije anteriormente. La calidad del calostro, la forma de administración, el tiempo de administración, que ya les di el tip, ideal en 1 hora, y la cantidad. Entonces, cuando necesitamos un calostro de buena calidad, lo vamos a obtener de vacas sanas, de vacas que tuvieron un periodo seco de 60 días o más. Si los periodos secos son de 15, 20, 30, 35 días, esa vaca no tuvo el tiempo suficiente para acumular la cantidad de inmunoglobulinas en su ubre para luego dársela a ese recién nacido. Entonces, periodo seco de 60 días o más, ubres libres de infecciones, ubres libres de infecciones, manejo adecuado de alimentación en esa vaca, un plan adecuado de vacunación, de desparasitación, o sea, vacas completamente sanas van a ser nuestras vacas a elegir para el calostro ideal. Vacas que tengan 2 o más partos. ¿Cuál es la justificación? Que esas vacas estuvieron más expuestas a microorganismos durante más tiempo y tienen mayor cantidad de defensas. Entonces, esas defensas las transmiten a través de las inmunoglobulinas de calostro. ¿Cómo voy a evaluar ese calostro? Tengo 2 opciones normalmente, a través de un calostrómetro o de un lector de Brix.
Si lo voy a hacer a través de el lector de Brix, que es esta pieza que encontramos acá, pues lo que yo voy a hacer es poner una gota de calostro donde me está señalando la flecha del lado izquierdo y posteriormente la voy a observar a contraluz y me va a dar una imagen como un sombreado azul. Entonces yo puedo definir si tiene 22 grados Brix, que es lo ideal, o si tiene menos de 22 grados Brix, que ya no son calostros ideales. Ok. Y puedo también evaluarlo con algunos equipos automáticos. Para trabajar con el calostrómetro, entonces yo debo calentar ese calostro a una temperatura de 22 grados centígrados y ubico la pipeta del calostrómetro. No la debo sumergir, la pipeta queda flotando de acuerdo a la densidad de la leche y dependiendo del sitio donde quede la pipeta hago la lectura. Si me queda sobrenadando sobre el verde, entonces yo tengo una densidad muy buena de ese calostro, por lo tanto tiene alta concentración de monoglobulinas, y si queda sobrenadando sobre el rojo, tiene una densidad muy mala y no debo usar ese calostro. Esto es exactamente lo que les explicaba anteriormente. Tiene 3 líneas, la amarilla pues va a ser un calostro de regular calidad, ideal es siempre que quede sobrenadando sobre la verde. Las formas de administración, pues lo ideal es que sea con tetero o con un balde que tenga chupo, pero siempre que esté sobre la estatura del animal. Nunca se lo debemos poner en piso porque no llega al sitio ideal, que sería el abomazo. Aquí tenemos uno con tetero. Si el ternero no tiene reflejo de succión por algún motivo, debemos suministrarlo con una sonda bucoesofágica, y la forma de medir qué tan larga debe ser la sonda, pues vamos a tener en cuenta la boca y la articulación escapulohumeral para tener la longitud idónea de esa sonda. El tiempo ideal que en la primera hora de vida hagamos el suministro, porque en la primera hora de vida todas las células fúngicas de ese intestino están abiertas, entonces pueden entrar todas las inmunoglobulinas. A las 24 horas de vida ya solamente hay un 10% de absorción de inmunoglobulinas, entonces ya perdimos el año. Por lo tanto, en la primera hora de vida es ideal suministrar gran cantidad de calostro. Cuando digo gran cantidad, no me refiero a volúmenes exagerados, sino al 10% del peso vivo del ternero, por eso lo debemos pesar. El 10% del peso vivo del ternero va a ser la dosis que yo debo utilizar. Si el ternero pesa 40 kilos, voy a utilizar 4 litros para suministrar dentro de las primeras 6 a 8 horas, pero recomiendo que el primer litro sea suministrado la primera hora. Ese calostro tenemos varias opciones de guardarlo cuando viene de vacas que dan calostro de buena calidad. Podemos refrigerarlo y tenerlo una semana en refrigeración, o podemos congelarlo y tenerlo 12 meses congelado. Después de refrigerado o congelado, para administrarlo lo vamos a calentar al baño María y se suministra o con la sonda que les hablé ahora o con un tetero. Así crearemos un banco de calostro. Podemos hacer refrigeración en bolsa o en botella. Si estamos hablando de congelación debe ser a menos 20 grados centígrados. Y cuando entre al baño María para descongelar y suministrar, debemos poner un baño María alrededor de 45 grados centígrados para que la temperatura interna del calostro nos llegue a 37-39 grados centígrados y hacer el suministro de calostro. Entonces, las claves de ese manejo, para concluir, va a ser calidad mayor a 50 gramos por litro de inmunoglobulina G específicamente. Cantidad, ya lo dijimos, el 10% de peso vivo en menos de 24 horas. La primera hora debemos garantizar consumo. La higiene, ese calostro debe tener menos de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml. Dejo para ustedes ya la parte de evaluación de si calostramos bien o no a esa ternera. Nosotros podemos evaluar
pero cuando estamos evaluando si quedó bien calostrada o no, pues ya no tenemos nada que hacer porque o se absorbieron o no se absorbieron las inmunoglobulinas. Con esto terminamos. Es un brochazo, como decía el colega de la conferencia anterior, por temas de tiempo, pero fue un gusto compartir con ustedes este tema tan bonito de la cría de terneras. Muchas gracias, Livia, por esta intervención. Ahora vamos a realizar algunas preguntas de nuestro público. Claro que sí. Recordamos que a través del código QR que está en la pantalla al lado derecho, a través del botón hacer preguntas en la parte inferior, pueden realizar sus preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué hábitat es recomendable para la cría de terneras? Qué buena pregunta. Cuando hablamos de hábitat, nosotros tenemos diferentes modelos, ¿sí? Podemos tener algunas terneras semiestabuladas, que sería ideal. Tienen otras terneras estabuladas y otras que están a campo abierto. Cuando nosotros tenemos la producción a campo abierto y no en estabulación, no es bueno que tengamos una ternera estabulada, porque cuando la saquemos a campo abierto, pues se va a deprimir, el cambio va a ser muy brusco, enfrentar la intemperie para ella va a ser complejo, entonces va a perder peso o no me va a ganar peso, o sea, va a mantener estable mientras se adapta. Entonces, si yo tengo una ganadería donde todos los animales están en potrero, lo ideal es que esa ternera en sus primeros días de vida esté semi-estabulada, o sea, tenga un área donde se proteja de la lluvia los primeros días de vida y un área donde ya pueda saltar, correr y estar afuera para desarrollo musculoesquelético. Ahora, si mi ganadería es 100% estabulada, yo voy a tener esas crías completamente estabuladas, porque sé que va a continuar su vida así, no va a tener que enfrentar otra situación de vida afuera. Muchas gracias, Livia. Te leo la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que el calostro es importante para el ternero, ¿es posible criar al ternero sin permitirle amamantar de la vaca por cuestiones de productividad? ¿De qué manera suplir esta lactancia y qué tiempo es prudente mantener esta alternativa de alimentación? Bueno, como les digo, nosotros, la mayoría de animales, la mayoría de vacas dan muy buen calostro. Acuérdense que muy buen calostro es a partir del segundo parto en adelante. Esas vacas que paren por primera vez, ese calostro yo no lo voy a usar, ese calostro yo lo desecho, porque yo sé que la cantidad de inmunoglobulinas no es el adecuado. Entonces, a esas vacas que empecé a ordeñar, evalué ese calostro y sé que tiene alta cantidad de inmunoglobulinas, yo voy a suministrarle al ternero o a la ternera que ya tuvo una cantidad, que ya miramos cuál fue, y la otra cantidad la voy a refrigerar o la voy a congelar. Entonces yo voy a mantener ese banco de calostro para hacer el suministro a las crías. ¿Por cuánto tiempo? Yo puedo suministrar calostro 2 o 3 días, pero tengo que tener claro que la absorción de inmunoglobulinas ocurrió en las primeras horas de vida. Estos 2 o 3 días, ¿por qué se justifican? Porque acuérdense que el calostro no solamente tiene inmunoglobulinas, sino que tiene otra cantidad de elementos que permiten que esa cría mantenga unos niveles adecuados de glucosa, que se esté nutriendo y que tenga fácilmente la forma de defecar. Sí, acuérdense que el calostro es laxante. Cuando yo ya no doy más calostro, empiezo a suministrar la leche normal y la puedo suministrar también teniendo como base el peso del ternero. Si yo no quiero suministrar esa leche porque la comercializo a muy buen precio, entonces yo puedo utilizar lactorreemplazadores que vienen como leche en polvo y sigo las instrucciones del fabricante. Puedo trabajar con lactorreemplazadores. Ideal que los primeros días de vida de esa ternera, los primeros 30 días de vida, tengan un consumo alto de leche, independiente si es lactorreemplazador o no, pero que tengan un consumo alto de leche y empecemos a darles grano y forraje para el desarrollo de las papilas. Muchas gracias, Livia, por este aporte. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿A los cuántos meses es necesario destetar a los terneros? Son de esas preguntas que uno contesta depende.
Si estamos hablando de una lechería especializada, donde mi fin prioritario es, o mi ingreso macro es venta de leche, entonces yo a esas crías las voy a destetar muy pronto. Muy pronto estamos hablando de, hay varios modelos de destete precoz, donde yo desteto crías a los 60 días, a los 67 días, pero tengo supremamente claro que ese destete se genera porque la cría ya consume alimento sólido suficiente para suplir todos sus requerimientos nutricionales. En el caso del ganado de ceba, normalmente los destetes se van mucho más adelante porque muchas veces las crías quedan con sus mamás hasta los 8 o 9 meses, pero ahí empezamos a tener problemas reproductivos con esas madres. Entonces, en lecherías especializadas, ideal destetes desde los 40, 50 días, dependiendo del modelo de levante que tengamos, y podemos llevar terneras incluso hasta los 60 días en consumo de leche, pero tenemos que evaluar la producción, ¿sí? O sea, cada empresa va a ser un mundo diferente y de acuerdo a ese mundo, nosotros podemos en una empresa destetar a los 50 días y yo puedo trabajar en otra empresa donde destete a los 70 días. ¿Qué debemos tener claro? Que en el momento del destete la ternera consuma alimento sólido, concentrado y forraje para que no vaya a perder peso. Muchas gracias, Lidia. Damos paso a nuestra última pregunta para cerrar esta charla. ¿Qué tipo de alimentación y cuidados serían los adecuados durante el embarazo para tener la certeza de que la vaca dará un buen calostro? Con esta pregunta yo te voy a pedir, Carolina, que me dejes otra charla de 30 minutos. Bueno, la vaca, si estamos hablando de sistemas de pastoreo, pues debe tener un forraje de calidad y de cantidad suficiente durante ese tiempo de gestación. Es ideal que la vaca durante los 2 últimos meses de gestación no sea ordeñada, esté en descanso de ordeño y esté consumiendo de igual forma un forraje de excelente calidad. Agua a voluntad, agua que sea un agua tratada, que no sea agua llena de microorganismos pues, que puedan causar pues alto problema o gran cantidad de problemas parasitarios. Y es recomendable que 2 semanas antes del parto se empiece a suministrar concentrado a esa vaca para que el rumen se nos acostumbre nuevamente a los granos o a los concentrados para el momento del parto empezar a suministrar cantidades adecuadas de los mismos. ¿Cuál es el volumen de ese concentrado? También dependerá de la cantidad de forraje que yo le estoy ofertando y la calidad del mismo, pero yo puedo darle 1 a 3 kilos diarios de concentrado preparto esas 2 semanas antes de que esa vaca vaya a parir. ¿Qué más debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta el plan vacunal de esa vaca, que tenga el plan vacunal idóneo. ¿Cuál es el idóneo? Depende de la zona donde tú estés en el país. Si yo estoy en una zona con alta incidencia de ciertas enfermedades, yo sé que voy a tener que vacunar contra ellas. Y debo tener un plan de desparasitación adecuado. Así yo garantizo que esa vaca en el momento del parto va a llegar sana. Muchas gracias, Lidia. Esta era nuestra última pregunta. Los invitamos a participar accediendo al código QR y al botón de preguntas a la calificación de cada una de las charlas. Esta se hace a través de estrellas del 1 al 5. Gracias, Carolina. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por este espacio tan enriquecedor. A continuación tendremos la charla Agricultura Urbana, Tendencias, Beneficios y Dificultades.